¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Pues un gusto estar por acá. Me presento, yo soy Andrés de la Cruz Rojas, vengo por parte de Softec. Llevo 8 años trabajando en lo que llamamos tecnologías disruptivas. Que para los que me han visto aquí en el stand, hablamos de los lentes de metaverso, hablamos de inteligencia artificial, lo que hoy le llamamos inteligencia artificial generativa. Platicamos muchos temas de lo que es hiperautomatización e inclusive también lo que es visión computacional. Cuando me plantearon justamente venirles a contar sobre lo que está cambiando la manera en la que hacemos software, justamente uno de los temas importantes, y creo que a lo largo de todas las pláticas lo hemos ido tocando, es la parte de lo que llamamos inteligencia artificial generativa. La mayoría de nosotros, cuando hablamos del tema, pues volteamos a ver un Microsoft Copilot, hablamos de un Amazon Q, hablamos de diferentes copilots que nos permiten acelerar el ciclo de desarrollo. Yo lo que hoy les quiero contar es, aparte de la parte de desarrollo, donde nosotros también estamos implementando estas tecnologías y con ejemplos reales que ustedes lo puedan visualizar. ¿Por qué esto es importante? Porque hoy la pregunta que todos traemos en boca es ¿qué es inteligencia artificial generativa? La mayoría de nosotros hemos escuchado inteligencia artificial en los últimos 10 años, sabiendo que es algo que sí hacía cambios en la industria, pero en casos muy específicos. Hoy este tipo de tecnología ha evolucionado y le empezamos a agregar la palabra de inteligencia artificial generativa. Entonces, partiendo primero del concepto, vamos a ver que el término inteligencia artificial va a referirse a todo sistema que trata de realizar una tarea similar a como lo haría un humano. Para los que estudiamos, por ejemplo, algoritmos de computación o algoritmos de robótica, hablamos justo de esa matemática que te permite emular las acciones que hace un humano. Pero este término no es nada nuevo. De hecho, al contrario, viene desde 1950 que nosotros platicamos de inteligencia artificial. Ahora bien, a partir del 1980 ha surgido otro término en el tema de inteligencia artificial, lo que llamamos machine learning. Específicamente, ya no somos nosotros los que programamos las reglas, ya directamente la inteligencia artificial, con base a ejemplos en la mayoría de los casos, aprende las reglas. Y es por eso que le llamamos aprendizaje automático. Esto trajo una ventaja, porque entonces ya no tenía yo que mapear lo que nosotros llamamos el proceso, sino directamente la computadora lo aprendía. A partir de aquí, en el 2010, surgió otro término que se conoce como Deep Learning, donde ya aquí hablamos de redes neuronales. En lugar de tener algoritmos que se encargaban de aprender, ya tenemos redes neuronales que se encargan de hacer determinadas acciones. Pero aquí había un reto muy grande, que era el que nosotros tenemos que juntar la información para poder generar estos algoritmos. Y es entonces que en el 2022 surge el concepto como LLM, que de alguna manera esto es lo que está cambiando hoy la industria. Cuando hablamos de LLMs, estaríamos hablando de lo que conocemos como un Large Language Model, que no es más que una red neuronal muy grande, entrenada con un set de datos de teras de información, que nos permite hacer cualquier acción. Es decir, lo que en Data Science se conoce como modelo fundacional. Como hoy el modelo tiene la capacidad de diferenciar algo que es positivo y negativo, como un sentiment analysis, como tiene también la capacidad de generarnos una interpretación o traducciones de documentos, como puede hacerle preguntas tan fácil como genérame un poema de perros. Tal cual, hoy los modelos fundacionales cuentan con todas estas capacidades. Y es por eso que los modelos fundacionales vinieron a cambiar la industria. Porque ya no tengo yo que entrenar un modelo específico, el modelo ya está entrenado, ya lo puedo utilizar casi fuera de la caja y lo puedo conectar. Estos modelos requieren mucha información y no somos nosotros las empresas de tecnología los que lo estamos entrenando, sino hay empresas muy grandes de fondo como OpenAI, como la parte inclusive de lo que llamamos Google o también lo que es Meta, que están entrenando estos modelos fundacionales. Lo que vino a cambiar estos modelos es que antes yo tenía un desarrollador que tomaba un set de datos, generaba las etiquetas y en la mayoría de los casos, con base a un modelo de aprendizaje supervisado, generaba un modelo de machine learning. A partir de aquí, de la etiqueta salía un dato de salida. Hoy este flujo cambia. Hoy yo ya no necesito al ingeniero, yo ya tengo lo que llamamos un prompt, lo paso por un modelo que llamamos modelo fundacional y generamos nuevo contenido. Esto es lo que cambió a nivel machine learning en el último año con respecto a los LLMs. Pero cuando yo me siento con nuestros clientes y empiezan a decirnos, oye, ¿esta tecnología cómo se está adoptando? Estas son estadísticas de cómo se ha adoptado esta tecnología.
Hablamos de que a Instagram llegar a los 5 millones de usuarios, al millón de usuarios, le tomó 2.5 meses. Hablamos de que inclusive, por ejemplo, a un Netflix le tomó 3.5 años. Pero cuando hablamos de un ChatGPT, en noviembre del 2022 le tomó 5 días. Por la facilidad de uso que tiene esta tecnología, es una de las tecnologías que más rápido se está adoptando. La estamos adoptando tan rápido que cuando volteamos a ver a Gartner en su curva de adopción, entre más alejados de la curva tenemos, vamos a ver que es una tecnología estándar. Gartner a finales del 2023 lo estaba poniendo ya en el hype de la curva. Es decir, Gartner ya la estaba viendo como una tecnología que para el 2024 se estima que ya fuera una tecnología madura. Es más, si volteamos a ver a su radar de impacto de todas las tecnologías que hoy están impactando, vamos a ver que en el centro, en un plazo de 0 a 1 año, con un impacto del más alto, vamos a encontrar inteligencia artificial generativa. Hay otras como computación cuántica, hay otras como la parte de lo que llamamos los asistentes o la generación de data sintética. Pero es la inteligencia artificial generativa la que hoy está cambiando la industria. Ahora bien, cuando yo me siento con nuestros clientes, siempre me hacen la misma pregunta. ¿Realmente dónde se está utilizando? En breve, realmente se está utilizando en 3 grandes ramas. Hay un lado conversacional, que para los que sabemos, un ChatGPT potenciado con nuestros datos podría ser un buen customer support. Hay temas también, por ejemplo, de atención en cuanto a cómo mejorar los procesos. Ese es uno de los áreas que más se está utilizando este tipo de tecnología. Otra de las áreas es la generación de contenido, campañas de marketing, contratos o inclusive documentos que se tienen que revisar, se pueden estar atacando a través de esta tecnología. Ese podemos decir que es el segundo caso de uso. Hay un tercer caso de uso que es la parte del ciclo de desarrollo, que es el que hoy nos incumbe, hablando justamente de toda la parte de DevOps. Y un último, en agregar la inteligencia a las plataformas. Ya sea que yo tengo un documento que le tomo una foto, a partir de la foto yo quiero hacerle preguntas y que me conteste con base a ese documento. Hoy me voy a centrar en la parte del desarrollo. ¿Y por qué me voy a centrar en la parte de desarrollo? Esta es una estadística de McKinsey, donde si yo hago una radiografía a lo que es una empresa, vamos a notar que sí, hay áreas de impacto en la parte de Customer Support o Customer Operation, hay áreas de impacto en ventas y marketing, pero de manera similar, la parte de Software Engineer está siendo la que más ahorro está generando en la industria, justamente por la utilidad que tienen estos modelos al momento de desarrollar código. Pero no solo el momento de desarrollar código. Si volteamos a ver todas las etapas de desarrollo, en cada una de ellas estamos viendo una ventaja competitiva. Por ejemplo, estos son datos que hemos reunido con base a nuestros clientes y algunos proyectos. Si hablamos de tema de ideación, de cómo conceptualizamos el software, vamos a hablar del tema de generar prototipos. El generar prototipos lo podemos acelerar en un 30%. Y no, ahorita les voy a decir cómo lo hacemos. Solo quiero que se lleven estos datos. En tema, por ejemplo, de diseño, de generar el UI, lo podemos acelerar hasta en un 40%. Y en temas de desarrollo y pruebas, estamos hablando de una productividad por un factor de 2, es decir, en la mitad de tiempo. Y de manera similar, aunque es sorpresa para algunos, también en el tema de mantenimiento y operación, estamos viendo que los modelos pueden ayudarnos a nuestras plataformas de monitoreo a ser 50% menos ruidosos. Me voy a llevar estos datos para que los pueda explicar a detalle y podamos ver cómo se ve reflejado en la cadena de desarrollo. En una cadena de desarrollo partimos del conceptualizar al mantener el software. En el tema de conceptualizar, muchas veces las herramientas que ocupamos no son las de desarrollo. No vamos a sentarnos a tirar HTML y en el HTML vamos a diseñar el aplicativo. Muchas veces lo que hacemos es utilizar herramientas como Figma para generar los prototipos. Y aquí viene justamente el valor de estas herramientas. Por ponerles un ejemplo, yo podría entrar directamente a Figma. Yo aquí tengo mis ventanas, tal cual un diseñador las diseña, y con un clic pedirle a un modelo de inteligencia artificial que me genere el código. ¿Cuál es la ventaja que tiene este tipo de modelos? Que el código va a venir estandarizado, que el código va a ocupar las librerías que yo tengo aprobadas como cliente, y de manera similar, que aunque el código carece de las reglas de negocio, carece de las integraciones, ya fue generado por una inteligencia artificial en cuestión de segundos. Yo puedo regresar, tomar otro código y de inmediato saltarme al emulador y vamos a ver cómo el código ya está siendo funcional.
Cuando hablamos de ese 30%, de ese 40% de ventaja competitiva, estamos hablando que esto es lo que está cambiando la industria. No solamente son copilots que generan código, sino inclusive podemos tener una ventana que es justo la que tiene como input para poder generarnos el código. Este código que generamos es código de Dart, puede ser en diferentes lenguajes. Justo los presentamos para que veamos esta ventaja que tiene en la parte del diseño. Ahora bien, si nosotros nos saltamos a herramientas low code, siempre vamos a estar restringidos a lo que la herramienta permite. Con este tipo de interfaces, yo puedo diseñarlo en una ventana totalmente lienzo en blanco y poder generar el código a través de la herramienta. Voy a mover un poco más en la cadena. Ya tengo el código. ¿Cuál sería la siguiente etapa? Agregarle las reglas de negocio. Nosotros cuando hablamos de las reglas de negocio, hablamos de que muchas veces vienen escritos en los requerimientos, en lo que llamamos las historias de usuario, en lo que llamamos las historias épicas. Algo que está cambiando la manera en cómo empezamos estos proyectos es cómo a partir de un código yo puedo generar la documentación y la explicación del mismo. Es un ejemplo de un código en Python, 769 líneas de código, que yo puedo seleccionar, pedirle que me lo explique y en cuestión de segundos yo voy a tener la documentación de este código diciéndome con punto y seña qué es lo que está haciendo. Esto cambia mucho la manera en la que hacemos código, porque entonces yo puedo partir de un proyecto que alguien creó hace muchos años, generar una documentación y tener una explicación clara de lo que está pasando. Aquí me está diciendo que está generando un análisis de impacto en un reporte donde me está incluyendo las anomalías, los outages, me va a generar slides y por último también me está diciendo que el formato de salida va a ser un PowerPoint. Yo no tuve que leer las 600 líneas de código para saber lo que esta función estaba haciendo. Ahora, esta fue una clase. Este mismo código lo puedo correr sobre todo el proyecto, todo el repositorio y tener una documentación clara de lo que está haciendo este código. Esto nos permite justo acelerar la parte de mejorar el código que se tiene, pero también sacar las reglas de negocio que pueden estar transcritas en el código para tenerlas actualizadas. ¿Qué más se puede hacer? Hoy, por ejemplo, hablamos mucho de la parte de cómo programamos. Hay un compañero en Argentina que es profesor, hizo un experimento con sus alumnos. Puso un senior developer, puso a un junior developer y puso a un analista. Y a los tres les pidió con inteligencia artificial que generaran un código. Sorpresivamente para muchos, no fue el senior developer el que lo generó más rápido, sino fue el analista. Porque lo que el analista era muy bueno era describiendo su requerimiento. Yo aquí le pedí que me generaran código en Python para invocar un API. Él no solamente me generó el código, sino hasta me dio las instrucciones para ejecutarlo. Ahora bien, yo como desarrollador sé que este código está incompleto. No trae secuencia de manejo de errores, puede inclusive tener también temas de vulnerabilidades de seguridad. Lo que está cambiando la industria es que yo le puedo pedir a través del chat que a ese código le agregue una secuencia de manejo de error y ese mismo código que yo tenía, ahora la inteligencia artificial me lo arregla. De tal manera que hoy en día lo que hablamos es de lo que llamamos programación a través de instrucciones, donde yo puedo agarrar mi código y pedirle a un copilot que me lo revise, que me encuentre vulnerabilidades, que me agregue secuencias de manejo de error, que me cheque mejores prácticas e inclusive que me haga recomendaciones a mi código. Hay certificaciones como la parte de CSMI que siempre nos piden que tengamos un flujo de DevOps en donde se hagan peer reviews, en donde se hagan revisiones de código y en donde tengamos una manera de avalar que el código está siendo revisado. Este tipo de herramientas justo es lo que nos permite que cuando yo tengo un código, mi desarrollador puede revisar este código, puede recibir feedback y no solamente lo va a decir como un analizador de código estático donde hay una vulnerabilidad, sino inclusive también nos puede ayudar a resolverla. Ahora bien, avanzando en la cadena, vamos a ver que así como nos puede ayudar a documentar el código y generarlo, también nos puede ayudar a traducirlo. Los 4 grandes casos de uso es documentar código, generar código, hacer las pruebas del código e inclusive la parte de la traducción. Me voy a centrar ahora en la parte de testing. Como DevOps sabemos que la parte de los CI/CDs es algo importante en la cadena. Justamente algo que nosotros siempre vemos que puede alentar un proyecto es generar las pruebas. ¿Por qué? En la mayoría de los casos, el que debes probar va a depender del seniority del desarrollador. Si el desarrollador es bueno, sabe todos los casos de excepción que debería estar probando. Si el desarrollador es un junior, probablemente va a requerir un poco más de mentoría.
¿Qué es lo que está pasando hoy a nivel industria? Yo puedo agarrar un código, este código es una A entre B, pedirle al Copilot que me genere pruebas unitarias y es entonces la inteligencia artificial quien me va a programar las pruebas y me va a decir qué es lo que debería yo estar probando. En este caso, por ejemplo, ya me las programó. Yo sé como persona que la división entre cero debe ser algo que no se debe poder hacer. La inteligencia artificial me está diciendo que pruebe las divisiones con números negativos, que pruebe la división entre cero y que pruebe la división entre números positivos. Esto por poner algunos ejemplos. Si nos dimos cuenta, con un clic yo generé las pruebas unitarias de una función. Imagínense lo que sus equipos tienen que hacer para todas las funciones que tienen en el repositorio. Hoy con este tipo de tecnologías podrías partir de un proyecto que tú ya tienes y pedirle a la inteligencia artificial que te genere las pruebas. La ventaja de este tipo de tecnologías es que las pruebas no son genéricas, son pruebas específicas a partir del entendimiento de tu código. Esto es lo que está acelerando la parte de desarrollo y la parte de pruebas. Ahora, cuando hablamos de pruebas específicamente, a todos nos encantaría que esto que yo les estoy contando se integre a los flujos de CI/CD, a los flujos donde cuando yo hago el commit, en automático se revise el código. Por suerte, hoy en día sabemos que las arquitecturas serverless nos permiten detonar este tipo de acciones. Es decir, yo podría entrar a lo que llamamos un GitHub y pedirle que a través de GitHub se genere este tipo de informes. Aquí, por ejemplo, yo tengo un código, entré, hice un código, si se dan cuenta mi código no está ni siquiera documentado, hago mi commit, soy una persona un poco floja, no voy a ponerle descripción. ¿Qué es lo que puede pasar? En automático se detona Frida, que es nuestro agente de inteligencia artificial en el tema de desarrollo. Frida me genera el comentario de qué fue lo que se modificó a partir de entender mis cambios en el código y de manera similar, si yo me voy a los cambios, me generó la documentación en mi código. Yo ya no fui el que entré a los archivos y escribí la documentación. Frida detectó que estoy inyectando un código sin documentación y me la agregó. Y es el mismo Frida el que también me explicó qué es lo que se modificó en ese commit. Así como puede ser también el tema de agregarme comentarios, puede revisarme temas de seguridad como WASP, que no venga ningún connection string escrito en el código, que no tengamos temas de vulnerabilidades de seguridad e inclusive que me haga un análisis de mi código. De tal manera que si nos damos cuenta, en un CI/CD, yo en el momento que hice el commit, Frida me detectó qué fue lo que modifiqué, me agregó buenas prácticas y me mandó un pull request para que un senior ya no tenga que revisar solo el código, sino ya tenga que revisar un código que ya pasó por un preview previo hecho por la inteligencia artificial. Ahora, hay un reto grandísimo en la industria. Esto está padrísimo, pero hay un reto grande en la industria porque los códigos que tomamos son muy grandes. Y muchas veces las vulnerabilidades no vienen en el código que yo estoy generando, sino en el código del que estoy heredando. Hablamos de proyectos open source, que son miles y miles de líneas de código, que en la mayoría de los casos mis desarrolladores no tienen tiempo de estar revisando. Lo que hoy sucede con estas herramientas es que yo podría detonar un commit y que haya herramientas que usen este tipo de tecnología para revisar las vulnerabilidades no solo en mi código, sino en el código de las librerías, como pueden ser lenguajes como Python o JavaScript, que no es compilado, para que analicen las vulnerabilidades de seguridad. Por ejemplo, aquí yo tengo un código de C#, hago mi commit, y en ese momento, como lo vimos en el anterior, voy a detonar el CI/CD. El CI/CD va a empezar a jugar como algo serverless, donde en el momento que yo recibo el commit, empiezo a revisar temas de seguridad. En temas de seguridad, lo primero que va a tratar de revisar es que la aplicación compile. De tal manera que ya no voy a ser yo el que meta un código que ni siquiera compila. El primer check va a ser que compile. El segundo check va a ser jalar todas las librerías y empezarlas a revisar. Y así se va a ir paso a paso haciendo todo lo que yo como DevOps tendría que estar validando en el código. Inclusive puedo automatizar el deploy para que en automático se publique si es que pasa todas estas reglas. Aquí, por ejemplo, me dijo que ya las instaló, que está instalando las dependencias y después me está corriendo la herramienta para checar vulnerabilidades. Aquí me identificó 4 vulnerabilidades. Me identificó, por ejemplo, el típico, la denegación de servicio. Me está detectando, por ejemplo, escalación de privilegios. Y si yo me salto a la herramienta, voy a ver cómo tengo un reporte donde directamente yo puedo saber cuáles fueron las vulnerabilidades que identificó y cómo yo las podría resolver. Ejemplo,
encuentro una vulnerabilidad en la librería de SystemNet HTTP. La recomendación, subir de versión, porque en la siguiente versión esa vulnerabilidad ya fue corregida. Este es el tipo de herramientas que te permiten no solo revisar tu código al momento que lo estás desarrollando, sino también imponer herramientas de DevOps, como los flujos de CI/CD, que nos permitan garantizar una buena seguridad en el código, garantizar buenas prácticas de desarrollo e inclusive generar las pruebas, que muchas veces es lo que más tiempo nos consume al momento de generar este tipo de arquitecturas. Sin dejar a un lado, ahorita les conté un poco hasta la parte de implementación. Yo les comentaba que todavía vamos a tener mejoras en el tema de mantenimiento. Cuando hablamos de mantenimiento, justo hablamos de cuando el producto ya se encuentra en un ambiente productivo. ¿Qué es lo que podemos hacer con estos modelos? La mayoría de nosotros vamos a tener un equipo de monitoreo que esté viendo las pantallas y esté recibiendo alertas conforme a nuestros thresholds estáticos. Si nuestro CPU se dispara arriba del 90%, avísame porque probablemente se va a empezar a fallar. Si nuestra latencia en red incrementa en cierto porcentaje, quiero ser avisado porque probablemente estoy teniendo una mayor demanda de mi servicio de lo normal. ¿Qué es lo que hacen estos modelos? Estos modelos pueden hablar del análisis de la información previa, 2 meses antes, por ejemplo, empezar a entrenar una red neuronal por cada métrica del servidor que entienda cómo se comporta. Ejemplo, tenemos un cliente que está monitoreando su portal. Aquí directamente podemos ver que el tiempo de respuesta del contenedor A12 empieza a presentar un fallo alrededor de las 7:30, de tal manera que ahí yo recibo mi primera alerta. Está fallando uno de los containers. Casi hora y media, es decir, media hora después, empiezo a recibir yo otra segunda alerta en el tiempo de respuesta de la página web. El Booking Response Time está empezando a presentar anomalía. Y es 2 horas después que recibo la primera alerta de confirmación de fallo en el tema del pago. De tal manera que estas tecnologías lo que me permiten es ser más predictivo en vez de reactivo. Son modelos de inteligencia artificial que están entendiendo cómo se comporta cada métrica de la aplicación, cada métrica de la red, cada métrica de la infraestructura, la aprende y a partir de eso te empieza a detectar lo que llamamos anomalías. Este tipo de comportamiento lo que nos va a permitir justo es ya no tener que estar reaccionando cuando el incidente sucede, sino prevenir que el incidente suceda. Y es por eso que cuando nosotros volteamos a ver estas nuevas tecnologías, hay que verlas bajo los lentes correctos. Sí son tecnologías que están cambiando el mundo, pero si analizamos específicamente una empresa, vemos que la parte software engineer está siendo una de las que más impacto está recibiendo. Y la razón no solo es en el tema de desarrollo, sino inclusive en el tema de cómo lo pensamos, lo diseñamos, lo ponemos en productivo y hasta lo soportamos. Nuestra plataforma Frida, por ejemplo, integra todas estas capacidades de las cuales yo les estaba ahorita contando, pero integra computación en la nube, por ejemplo, para lo que yo mencionaba, arquitectura serverless. Integra también modelos de deep learning, que como yo les comentaba, se traducen en redes neuronales que hoy llamamos LLMs, que de manera similar habla de embedding coding, NLPs, LLMs. Hay parte de inteligencia artificial generativa, toda la parte del prompting, la parte, por ejemplo, de lo que llamamos el context enrichment, para que también tenga contexto en nuestros modelos. Y por último, este tipo de soluciones ocupan mucho las arquitecturas RAG, donde yo puedo hacer embeddings de mis modelos, de mi información, perdónenme, y de parte de esa información yo utilizarla para contestar las dudas específicas, teniendo bases de datos vectoriales de fondo que me permiten hacer este tipo de arquitecturas. Justo la intención de la plática era contarles cómo es que la inteligencia artificial está cambiando la manera que hacemos software. Hoy que estamos en un evento de DevOps, nosotros vemos que es este tipo de capacidades la que va a llevar al siguiente nivel nuestras herramientas, porque ya no solamente me puede prevenir, sino inclusive me pueden ayudar a resolver. Y es así como nosotros con este tipo de tecnologías estamos viendo que la parte del desarrollo de software está cambiando. Anteriormente teníamos que tener mucho seniority para usar los modelos de Deep Learning. Hoy en día, a través de un Azure, de un GCP, de un Amazon, o inclusive de modelos open source, como podríamos hablar de un Meta, que está ganando la parte del Llama 3, podemos utilizar este tipo de tecnologías en nuestros ciclos de desarrollo. Esta es solo una breve plática introductoria al tema. Si tuvieran alguna duda, vamos a estar ahí afuera y podrían platicar. No sé si hay alguna pregunta. Con esto me gustaría terminar mi plática. Espero haya sido ilustrativa.
Ok, sí. Tal cual lo que nosotros hacemos en ese tema le llamamos AIOps, es el nombre que lleva esa parte. Nosotros tal cual lo que hacemos es eso. A partir de las métricas, nosotros entrenamos el modelo. Cuando nuestros clientes nos preguntan, ¿tú ya tienes un modelo que detecte anomalías en el tema de CPU? La respuesta sería no, porque no es lo mismo un servidor que tolera 5 aplicaciones a uno que tolera solamente 2. Los modelos realmente se calibran con base a tu información y a tus métricas. Entonces, tal cual, podemos partir con 2 servidores, 30 métricas cada servidor, o podemos partir con los 300 servidores analizando las 100 métricas de cada servidor. Realmente lo que nosotros hacemos es, a partir de la información que recibimos minuto a minuto, entrenamos los modelos. De tal manera que el modelo se ajusta específicamente al servidor, a la aplicación que está hosteando y no es un modelo genérico. O sea, sí, tal cual no es un modelo open fuera de caja, requiere de datos para ser calibrado. No sé si hay alguna otra pregunta. Perfecto. Si no, esto es todo lo que tenía yo hoy para contarles. Espero les haya sido ilustrativo y espero que empiecen a ver el valor que tienen hoy los modelos de inteligencia artificial en la parte de DevOps. Para nosotros como compañía SoftTech, esto es algo que nuestros desarrolladores ya están teniendo como parte de su skill tecnológico porque estamos viendo que es la siguiente evolución en el tema de desarrollo. No solo en la manera en la que generamos código, sino también en la manera en la que garantizamos que ese código es de seguro, es de calidad y de manera similar que cumple con los estándares en la industria. Eso es todo por mi parte.